Hoy puede ser. Como lo habíamos anticipado, es tiempo de buscar a los especialistas para tratar de entender o desentrañar un poco todo lo que ha sido noticia ayer, 2 horas y media después de que estaba anunciado, ¿no? A las 7:30 de la tarde aproximadamente. A las 7:30 de la tarde, en una jornada marcada por la urgencia de abordar la crisis económica, el recién nombrado ministro de Economía, Luis Toto Caputo, presentó un paquete de medidas destinadas a estabilizar las variables económicas y sentar las bases para la recuperación del país, según se explicaba desde el Palacio de Hacienda. En palabras de Caputo, estas medidas son necesarias para enfrentar la crisis y sentar las bases de un futuro económico sostenible. Argentina tiene el potencial de recuperarse y volver a ser un país admirado a nivel mundial si tomamos las decisiones correctas. Reconoció, sí, que los próximos meses serán difíciles, expresó la importancia de enfrentar la realidad con sinceridad para construir un mejor futuro, y era cuestión de poder analizar cada una de las medidas anunciadas. Para eso recurrimos a los especialistas. Y le agradecemos muchísimo al profesor Darío Freintes. Él es profesor aquí en la licenciatura en Economía de nuestra universidad, que nos brinda unos minutos para explicarnos, como comentábamos al principio, de la manera más objetiva posible, cuáles fueron estas medidas que implementó nuestro ministro de Economía y el porqué. Así que muy buenos días, bienvenido aquí al aire de Radio Universidad. Darío, muchísimas gracias por estos minutos. Aquí Gabriel y Tamara te saludan. Hola, ¿qué tal? Gabriel y Tamara, buenos días. Bueno, aquí estamos con muchas novedades, minuto a minuto, ¿no es cierto? Sí. Sí, es lo que queremos. Estamos todos así, saber, esperando a ver las repercusiones y demás, pero bueno, básicamente la idea era por ahí tomar esta lista de 10 puntos, de medidas y decir, bueno, ¿cómo afecta eso al común de la gente? ¿De dónde? A ver, todo se habla en función de buscar el equilibrio fiscal, hablamos de déficit fiscal. Eso quería preguntarte, porque es algo que él remarcó y habló mucho acerca de que no se hablaba en Argentina del déficit fiscal, que era algo que quedaba afuera. ¿De qué hablamos cuando hablamos de déficit fiscal y por qué lo remarcó tanto el ministro de Economía? Bueno, efectivamente, la clave de los problemas ha sido el déficit fiscal. Cuando el gobierno gasta más de lo que tiene, necesita financiarse, tal como lo explicó el ministro de Economía, con ejemplos muy simples. Necesita financiarse de alguna manera. Entonces ese financiamiento puede provenir de impuestos, que bueno, Argentina tiene una presión impositiva récord, con una maraña de impuestos. Después el otro método de financiamiento es el endeudamiento. Bueno, como sabemos, tenemos múltiples deudas con los organismos multilaterales, como el Fondo Monetario, con mucha deuda encima, por lo tanto la deuda tampoco es muy viable. Y después, bueno, lo que sería lo que llamamos la impresión de moneda, que en realidad no la hace el gobierno, sino que le emite deuda y la compra el Banco Central. Y el Banco Central, a través de eso, emite dinero. Entonces se ha venido financiando de esa manera durante muchos años y siempre se han atacado las consecuencias de todo eso, que son principalmente la inflación, ¿no es cierto? Que la que más conocemos, el valor del dólar, que el dólar es como cualquier otro bien, tiene un precio y ese precio se mueve también. Entonces siempre se han atacado las consecuencias a través de regulaciones de precios y eso distorsiona los mecanismos de incentivos, por lo tanto, mientras más distorsión uno le pone, más distorsión se genera y tiene múltiples consecuencias que lleva a tomar más medidas aún más distorsivas. Entonces, en este punto es que estamos con todo el sistema de precios dado vuelta. Por lo tanto, la visión de este gobierno es atacar la causa primera, que es el déficit fiscal, que es lo que causa que necesitemos métodos de financiamiento múltiple durante mucho tiempo. Entonces, en ese sentido, fueron las primeras medidas, porque tengamos en cuenta algo, esto no es un plan económico, o sea, no le podemos llamar plan económico aún porque son medidas, es una batería de medidas iniciales como para comenzar a acomodar la cosa. Por supuesto que en estas medidas no son fáciles de tomar porque son muy recesivas y va a generar un fogonazo inflacionario. Ese fogonazo inflacionario ya sucedió cuando asumió, por ejemplo, el gobierno de Carlos Menem, que digamos, no es que el plan de convertibilidad funcionó de la noche a la mañana, sino que tuvo su propia inflación también. Tuvo un fogonazo en los años 90, y después se acomodó, es decir, demoró casi 2 años en acomodarse la inflación en ese momento. Hoy las distorsiones son aún peores,
Por lo tanto, está mucho más difícil el escenario. Entonces creo que el ministro de Economía fue hacia esa dirección en un primer momento. Bien, bueno, eso es importante saberlo porque las medidas han sido realmente muy fuertes, muy bruscas. Para algunos hay muchísima repercusión a nivel nacional de todo lo sucedido. Otra de las preguntas, quizás fundamental en este punto, es el precio del dólar, ¿no? Se habló de un sinceramiento del precio del dólar oficial a 800 pesos. ¿Esto en qué va a repercutir y era necesario hacer esta mega devaluación de más del 120% aproximadamente? ¿O se podía hacer de otra manera? En realidad no. En mi opinión no se podía hacer de otra manera porque hay algo que le pasó a Argentina, que debido a todas estas distorsiones, entre ellas el valor del dólar, que el valor del dólar oficial con ese tremendo cepo era irrisorio, porque a 370 pesos no podíamos encontrar un dólar, no era lo que realmente valía, y de ahí surgen la brecha con los dólares financieros, con el dólar ilegal, es decir, el blue, etcétera, ¿no es cierto? Esa brecha mayor al 100%. Entonces llegaba la hora de sincerar que aún así, cuando uno lleva adelante una devaluación, el principal problema es quedarse corto. Claro. ¿Por qué? Porque cuando uno devalúa, eso se refleja en un fogonazo inflacionario, que es lo que nos va a pasar, y esa inflación come la competitividad que uno puede ganar en términos externos con esa devaluación, porque cuando nosotros devaluamos nos volvemos más competitivos para el resto del mundo y eso permite que nosotros generemos dólares. El problema es que esa devaluación después es licuada por la inflación. Entonces la inflación lo que genera es la pérdida de esa competitividad que se ganó. Entonces si uno se queda corto con la devaluación, la inflación siguiente hace que se coman los pocos efectos positivos que tiene la devaluación y que se necesite volver a devaluar. Entonces, si se queda corto en la primera devaluación, eso va a generar que se fuerce a otra devaluación. Y eso es una cadena que nunca termina. Entonces, por eso, si bien se pensaba que se podía devaluar a 600 pesos, creo que el ministro no quiso quedarse corto en ese primer fogonazo, ya que tenía que dar la mala noticia, en tratar de ganar la competitividad con la devaluación, esperando, porque sabe que los próximos meses va a haber un brote inflacionario muy grande, esperando que esa devaluación, que esa inflación que se genere, no coma los efectos de esta devaluación. De ahí viene la segunda etapa, que es que que la dijo el Banco Central a través de su circular, de que se va a ir devaluando 2% mensual sobre ese valor. Entonces, para no dejar quieto el dólar en esa única devaluación y que pueda ir teniendo la competitividad a pesar de que la inflación lo va a correr por detrás. Y eso mismo quería preguntarte, porque el dólar blue hoy está a 1.100 pesos para la compra, 1.150 para la venta, con un dólar oficial ya a 820 pesos. ¿Se va a intentar equilibrar ese precio al dólar blue? No creo que vaya en camino hacia el dólar blue, porque el dólar blue surge porque no se puede comprar oficial. Bien. O sea, básicamente por eso. ¿Y por qué no se puede comprar? Porque no hay dólares. Entonces, le pongamos el valor que le pongamos al dólar oficial, si no se puede comprar ese dólar, siempre va a tender a buscar dólares alternativos. Cuando la brecha se achica, hay menos incentivos a que vayan al dólar alternativo, al dólar ilegal. Entonces, la clave es achicar la brecha, pero, digamos, el dólar blue estaría excesivamente caro, digamos. ¿Bien? ¿Por qué está caro? Porque es un dólar ilegal, justamente. Entonces, el dólar oficial no debería tender al dólar blue. Entiendo. Una cosa, Darío, me quedaba con esto que estabas planteando en esto de que el ministro no quiso quedarse corto con la devaluación. En principio, a priori, con lo que estamos viendo, ¿crees que alcanza? Yo creo que este es una primera medida, una primera batería de medidas que va en el camino correcto, pero no va a ser suficiente. Por eso la importancia de ese movimiento del tipo de cambio al 2% mensual, que es necesario. No nos podemos quedar con un único movimiento, digamos. Exacto, porque de acá a 3 meses va a tener que volver a devaluar.
Entiendo. Bien, o sea, porque con la inflación que vamos a tener en los próximos 2 o 3 meses, de alrededor entre el 20 y el 30% mensual, eso va a ir comiendo esta devaluación, este sinceramiento. Entonces es importante que el tipo de cambio no se quede fijo en 800, sino que se vaya moviendo para que la inflación no lo alcance. Te cambio un poco de tema analizando quizá la batería en conjunto, ¿no? Ya sea la no renovación de contratos laborales del Estado menores a un año, la suspensión de la pauta publicitaria del Gobierno Nacional por un año, la reducción de ministerios y secretarías, la interrupción de licitaciones de la obra pública, el control de gastos que se pretende hacer por parte del Estado. En principio, si uno lo ve sin entender, dice, bueno, qué bueno que el Estado no va a gastar plata de más. Ahora, ¿cómo se contiene todo lo que genera esta suspensión? Por ejemplo, el caso de la obra pública, ¿cómo se contiene a todo ese universo de personas que no pueden laburar? Bueno, hay algo que es, bueno, la parte que nunca se dice, y que es que en todo plan antiinflacionario hay un aumento del desempleo. Es recesivo por naturaleza. Claro. Eso de creer que podemos controlar la inflación expandiéndonos, eso no nos sirve a nosotros, nunca nos ha servido, porque lo que hace es que no sea sostenible el plan en el tiempo. A la larga se vuelve a otra crisis. Entonces, la única forma de generar un plan antiinflacionario serio, lamentablemente, es con el costo de desempleo, de pobreza, porque efectivamente es así, pero si se sanea el sistema, después el sistema vuelve a revivir ya más sano, y ahí es donde se generan empleos genuinos, empleos de calidad. El tema es que hay que pasar esta etapa, que va a ser muy dura, y que el presidente ya desde su campaña venía diciendo de que iba a ser muy dura esta parte. Ahora, si se quiere hacer obra pública, una parte la absorberá el sector privado, porque algunos proyectos pueden llegar a ser rentables para el sector privado, no todos, por supuesto. Entonces, indefectiblemente va a haber mayor desempleo. Eso es un costo que la sociedad tiene que pagar, y de ahí es de donde el presidente decía que tenía que intentar sostener a los que se iban a caer en el camino. A eso se refería él. No lo dijo directamente al tema de que el plan antiinflacionario iba a generar esto, pero cuando menciona esas frases está haciendo referencia a esto, a este costo que sabe que vamos a tener que pagar. Un aumento de la pobreza por el fogonazo inflacionario, por la falta de empleo público que está sosteniendo en mucho a la economía de Argentina, por la planta de empleados públicos. Entonces, de ahí es que él piensa en sostener a los que se vayan cayendo. ¿Qué está diciendo? Que indefectiblemente se va a caer más gente. Claro, sí. Eso es lo que está diciendo implícitamente cuando dice el gobierno tiene que focalizar los recursos en sostener a los que se van a caer cuando tengan que aplicarse todas estas medidas. También el tema de pensar en revertir ganancias, el tema de bienes personales, estos son temas que, bueno, si bien Milei lo apoyó en su momento, se dio cuenta en este momento de que no es suficiente, que necesita incrementar los recursos, porque no basta con el recorte del gasto. Darío, sé que no sos adivino y que tampoco podés pronosticar exactamente, pero quizás la pregunta ahora de cara a este golpe tan brusco que estamos sufriendo es ¿cuánto tiempo va a durar esta especie de recesión? Porque se hablaban de, bueno, los primeros meses, pero ¿cuántos meses son esos primeros meses? Bueno, si hablamos de este desajuste que se tiene que empezar a acomodar, nosotros pensemos que el rezago de la política monetaria normalmente en las economías del mundo demora entre 18 y 20 meses o 24 meses en generar efectos. Es decir, vienen con un rezago. Por lo tanto, lo que se imprimió hace un mes, en los últimos meses del gobierno de Alberto Fernández, no lo estamos viendo ahora. Esto lo vamos a ver cerca de mayo, junio, julio, segundo trimestre del año que viene recién. Es decir que esto recién empieza. Claro, sí, sí. Y que esto, por lo menos, yo imagino que vamos a estar así todo el 2024 o hasta llegado el último trimestre del 2024.
con los desajustes, con el aumento de pobreza, y el principal fogonazo inflacionario va a ser en el próximo trimestre o próximo cuatrimestre, va a ser el mayor fogonazo inflacionario. Ahí nos tenemos que preparar para inflación mensual mayor al 20%. Como mencionabas vos, es algo que venía teorizando ya el presidente desde su campaña, hablando de estos plazos, hablando de ese tiempo, y bueno, la realidad nos estaría apoyando, o sea, teóricamente estaría demorando estos 18 meses, 18, 24 meses, para que más o menos se haya logrado estabilizar el tema inflacionario. Mientras tanto, mientras sucede todo esto, ¿es posible ir fortaleciendo otros aspectos desde lo privado, suponte, con la liberación de importaciones? Porque otra de las modificaciones es esta, ¿no? ¿Es posible que estas medidas favorezcan a la industria y al desarrollo de puestos de trabajo en medio de este contexto? Yo creo que con la mayor competitividad se puede lograr fortalecer el sector privado, que es el que va a sentar las bases para el crecimiento. La idea de este gobierno es que las bases para el crecimiento no las plantee el gobierno, no las plantee el sector público, sino el sector privado. Y para eso hay que sanear primero. Entonces lo que está tratando de hacer ahora es sanear todo este sistema, apostando a que el sector privado, con esas nuevas señales, comience a pensar en un mediano plazo, pero por supuesto, como digo, en 6 meses el sector privado no va a dar vuelta de la nada, no, por supuesto. Va a empezar a absorber toda la gente, pero digamos que estos cambios, como lo de la importación, eliminar la CIRA, porque nosotros vemos en la actualidad no se consiguen insumos, muchas plantas automotrices pararon por falta de insumos, y eso también genera desempleo. Sí. Una gran traba el tema de la CIRA. Sí, lo hemos visto más allá de que eran por ahí cosas de campaña, ¿no? Pero habíamos visto empresas celebrando, haciendo una fiesta porque llevaba un contenedor con insumos. Exactamente. Entonces eso también ha sido una gran señal al sector privado, el tema de cambiar este mecanismo de las importaciones, porque eso les permite pensar en que si quieren producir, bueno, van a tener los insumos, ¿no? La cuestión es ahora pensar en si la gente va a tener el ingreso para consumir. Claro. Te hago una consulta, porque por ahí se ha hablado mucho de una de las fortalezas hoy por hoy de nuestra Argentina, que es la industria del conocimiento. El que trabaja hacia afuera, el que tiene clientes afuera y que por ahí tenía un ingreso, suponte en dólares, pero que se especificaba con todos los impuestos y demás, ¿esta situación lo favorece? Lo favorece porque él sigue cobrando en dólares, con un mercado que va tendiendo a la liberalización, y con menos trabas para poder liquidar los dólares. Entonces el sistema se va aceitando de a poco. Uh-huh. Yo creo que los principales perjudicados son los que ganan en pesos, por supuesto, porque por más ajuste que tengan, no hay empresa que pueda soportar ajustes mensuales del 20%. No, por supuesto. Y nuestro ingreso en dólares ha caído a la mitad. Entonces, de ahí viene este tema de la competitividad hacia el resto del mundo, pero en realidad nuestros ingresos hoy, entre el lunes y hoy, han caído tremendamente en términos de dólares. Es decir, en términos de dólares somos mucho más pobres, que en realidad estamos viendo la realidad, ¿no? Es decir, estamos viendo lo que debería ser, porque artificialmente... Como que ya lo éramos, pero no sabíamos. Claro, artificialmente, cuando decimos, bueno, ¿cuánto ganas en dólares? Y uno lo sacaba al oficial a 370 pesos, entonces ganaba un montón en dólares. Bueno, ahora que pero entre nosotros, Darío, ¿quién sacaba cuenta con el dólar oficial? Claro. Nada. Bueno, ahí es donde viene el otro tema, porque, por ejemplo, la evaluación que hizo el gobierno sobre lo que tenía el Fondo de Garantía de Sustentabilidad en términos de dólares, para mostrar que había aumentado, lo evaluó en términos del dólar oficial, entonces te daba un paquete de dólares tremendo. Ahora, cuando uno lo toma a un dólar financiero, no digamos el blue, digamos un dólar financiero... Sí, pero más real, más concreto. Claro, ahí te caía a la mitad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Entonces, ahí es donde viene el tema, ¿qué medimos al dólar oficial y qué no? Entonces, digamos, hoy se puso en evidencia lo poco que ganamos en dólares. Claro.
Quería preguntarte, porque bueno, con todo este revuelo seguramente habrá remarcación de precios, lo que comprábamos ayer un precio hoy pasará a costar el doble. ¿Qué va a pasar con el costo de bienes primarios? Estoy hablando de alimentos. ¿Qué podemos esperar con este panorama? Bueno, alimentos, bueno, ya ha venido un fogonazo también muy grande en el precio de la carne. Si vemos en Cañuelas lo que se está pactando, es sorprendente cómo ha subido el precio del ganado en pie. Y eso se traslada a las carnicerías, es decir, vamos a tener un fogonazo inflacionario en alimentos. Sí, entre lunes y martes grande. Leía hoy aumentos del 35%, sí, hablaban, viste, del peseto para fin de año, 8.500 pesos el kilo. Bueno. Eso nos vamos a tener que soportar durante varios meses, sobre todo ahora en diciembre, que tradicionalmente en diciembre el consumo siempre aumenta por las fiestas, entonces estacionalmente la demanda siempre aumenta y los precios también. Claro, siempre se disparan en diciembre. Claro, hay un componente de ese aumento que es estacional, que siempre todos los diciembre sube, y hay un componente que viene de todos estos efectos inflacionarios, ¿no es cierto? Pero los alimentos van a subir de precio, van a subir mucho de precio, va a ser muy difícil para nosotros psicológicamente ver también ese aumento en un poco periodo de tiempo, porque uno está acostumbrado al aumento cuando decía, ¿sabes? La leche hace un año valía 60 pesos y hoy vale 500. Sí. Uno lo ve en un plazo relativamente largo. Ahora, cuando decimos el mes pasado valía esto, la semana pasada valía esto, y hoy vale 40% más, ahí es donde uno se asusta, porque el periodo de tiempo es muy corto. Claro, es que uno está anclado, digamos, en el papel, moneda, en el billete, decir, bueno, este billete me alcanzaba para más, pero claro, quizás las cosas no suben, nos está quedando cada vez más chico el billete. Exactamente, porque en realidad el billete está perdiendo valor, no es que las cosas suben, porque los precios son un reflejo justamente de la escasez o abundancia. Cuando hay muchos pesos dando vuelta, el valor del peso baja, y que el valor del peso baje significa que los productos suben de precio, en realidad, ¿no es cierto? Y bueno, y el sector agropecuario, que no les quitaron las retenciones, tampoco se las subieron, porque le suben las retenciones, le suponen retenciones al sector, a las exportaciones no agropecuarias. Sí. Pero pensemos que el sector agropecuario compra en dólares los insumos. O sea, tampoco es que la llevan ganada por la suba del dólar, porque uno piensa, bueno, el productor de maíz, el sojero, ahora obtienen en dólares, obtiene 800 pesos, pero en realidad es 860. Pero en realidad ellos compran todos sus insumos en dólares, por lo tanto, no creo que llegue a ser un juego de suma cero, pero también tienes más gastos, no es todo ganancia para ellos, porque el hecho de que ahora cada dólar de fitosanitario, de semilla, etcétera, cada dólar ahora le cuesta 800 pesos, también impacta en sus costos, ¿no es cierto? No es todo ganancia, digamos, no es que hay un sector que ganó 100% y un sector que perdió 100%, a eso me refiero, ¿no? O sea que lo que nos está quedando, bueno, es ahora todo mucho más claro, después de conversarlo, pero es como muy pronto, ¿no? Habrá tiempo de hacer análisis quizá con las cartas sobre la mesa. Sí, yo creo que, digamos, esto es la primera impresión que uno puede tener de estas medidas, que como dijimos son unas primeras medidas, no forman parte de un plan, porque todavía no anunciaron un plan, al menos por lo menos, digamos, debería formar parte de un plan que aún no lo conocemos. Pero sí, es muy pronto todavía. Yo lo que creo es que hay que aguantar este primer fogonazo y ver qué es lo que viene después, ver cuáles van a ser los anuncios próximos, cómo van a ir manejándose cuando la inflación trepe al 20-25% mensual, y durante el próximo trimestre ver qué sigue a esto, porque no podemos tampoco quedarnos con esto, si no nos quedamos cortos y vamos a volver a una crisis. Exacto. No es suficiente, esto no es suficiente como parte de un plan integral. Estas son unas primeras medidas y habrá que ver durante los próximos 2 o 3 meses qué medidas le suceden para pensar en un rompecabezas que se está armando de a poco, ¿cierto?
Bien, Darío, primero que nada, clarísimo todo, la verdad un gusto hablar con vos, te agradecemos muchísimo por estos minutos aquí para Radio Universidad. Es más, ya mismo te vamos agendando y comprometiendo para seguir hablando de este tema, sí, cuando sea posible. Porque un análisis muy claro. Quería preguntarte, como para que la audiencia conozca, sos profesor acá de la universidad, ¿de qué materias específicamente? Sí, yo soy profesor de la universidad en la materia evaluación de proyectos de inversión, y en evaluación social de proyectos de inversión, esa en carrera de grado, y en posgrado estoy en evaluación de proyectos en la diplomatura de cannabis medicinal, así que, y bueno, y en algunas materias básicas como macroeconomía y microeconomía del profesorado. Bien, buenísimo. Bien. ¿Y en tu formación sos magíster o ya estás doctorado? No, soy magíster, en realidad, bueno, soy economista, magíster en administración, y en lugar de hacer un doctorado estoy haciendo mi segunda maestría, que es un poquito mi corazoncito que está metida, que es la docencia universitaria. Bien. Así que estoy haciendo mi segunda maestría en docencia. Felicitaciones. Te pregunto todo esto porque para nosotros es muy importante que la audiencia conozca quiénes son los profesionales que trabajan en nuestra universidad, los docentes que están formando a nuestros futuros profesionales, que son de altísima calidad. Así que te felicito por todos tus logros profesionales o por todo lo que estás haciendo. Y bueno, esperamos que sea un buen inicio del 2024. Seguramente te llamamos antes de que termine el año para seguir analizando. Pero cómo no, encantado de hablar con ustedes y también, bueno, de compartir con su audiencia todas estas novedades que muchas veces generan incertidumbre, que muchas veces uno no sabe si puede estar bien, por qué hacen lo que hacen a veces cuando toman medidas económicas, porque bueno, la economía no son cosas aisladas, todo tiene relación con todo, todas las medidas que se toman tienen consecuencias, buenas y malas, entonces es importante ver un poco el panorama completo, ¿no? Tal cual. Pasa que es como una telaraña donde cada movimiento repercute en muchos nodos diferentes. Ahora, el problema es si nos sentimos araña o nos sentimos la mosca. Pero bueno, eso será otro tema y ya lo iremos charlando. Darío, mil gracias. Por favor, un placer. Bueno, les mando un saludo a todos y quedo a su disposición para cuando quieran volvemos a charlar. Y seguramente así, le agradecemos al magíster Darío Freites, profesor de Economía aquí en nuestra Universidad Nacional de Chilecito, quien nos ha dado un análisis impecable de todo lo que ha sucedido ayer y hoy con los anuncios de nuestro ministro de Economía. Hoy puede ser. Porque lo que traiga el día depende de vos.